Servicios informativos. No es nada nuevo que los políticos de nuestro país mientan a la hora de hablar de sus logros académicos. Lo hacen tanto la derecha como la izquierda. El último caso ha ocurrido en el Partido Popular. A principios de este mes se celebró el Congreso del PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, eligió para su dirección, entre otras muchas personas, a Noelia Núñez, una joven diputada que había adquirido una cierta notoriedad por sus intervenciones en el Congreso. En concreto, se le dio el cargo de vicesecretaria de Movilización y Reto Digital. Pero a principios de esta semana se supo que Núñez había falseado el currículum registrado en la Cámara Baja. Me gusta estudiar. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país y bueno, pues ahí estamos. Ella sacaba pecho de sus estudios. Durante años se había presentado como licenciada, en algunos casos en Derecho, en otros en estudios ingleses o incluso en un doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED. Finalmente, se ha sabido que no había finalizado ninguna de las titulaciones universitarias que figuraban en diversas biografías oficiales, tanto en la web del Congreso como en el portal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En el Gobierno ayer se frotaban las manos. Saltaba a la palestra una nueva cortina de humo que les permitía dejar a un lado por unas horas la corrupción que les salpica. El ministro de Transportes, Óscar Puente, pedía su dimisión inmediata. Lo que tiene que hacer es dejarlo, marcharse. Yo creo que no se puede estar en política así y creo que además cuando uno está empezando la carrera política, esta es una tarjeta de presentación, pues hombre, difícil de levantar, pero en fin, en un partido que está presidido por un señor que fue amigo de un narcotraficante, pues yo creo que ella de alguna manera tiene una tarjeta de presentación que le puede permitir llegar lejísimos, incluso a presidenta de la Comunidad de Madrid. Daba lecciones Óscar Puente, siendo el primero que infló su currículum, y es que cuando era alcalde de Valladolid presumía de tener un máster de dirección política otorgado por la Jaime Vera antes de tener la licenciatura, algo imposible porque el máster solo lo puedes hacer cuando ya eres licenciado. Óscar Puente tuvo que rectificar y aclarar que no era un máster, sino un curso. Lo curioso fue que la excusa que entonces ponía el PSOE para justificar ese máster fake del ministro de Transportes, señalando que es una jerga que utilizan los partidos y un uso común del lenguaje, llamar al curso como máster como si fueran sinónimos. Ayer el ministro se ponía exquisito y pedía la dimisión de Noelia Núñez por esos estudios. Pues Núñez lo hizo. Ayer presentaba su dimisión, algo a lo que no estamos acostumbrados en este país. Las dimisiones de políticos por este tipo de asuntos o por copiar tesis son más habituales en países como Alemania, Francia o Reino Unido. En España no. Noelia Núñez en un comunicado señalaba que asumía toda la responsabilidad de sus actos y en coherencia con ellos anunciaba que presentaba la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales. Un paso que aplaudía en redes sociales el propio Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares aseguraba que la dimisión de Noelia Núñez es una decisión que le honra, pero también se mostraba convencido de que por conductas francamente más graves, decía, e incluso delictivas, el Partido Socialista le habría dicho que aguantase. Poco después, la que sacaba la artillería pesada era la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, que señaló con nombres y apellidos a quienes creía que debían ser los siguientes en presentar su dimisión en el Partido Socialista. Por ejemplo, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y un caso muy similar al de Noelia Núñez. Hasta el 14 de abril, en la página web del PSOE, figuraba que la dirigente era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia. Mentira. Al día siguiente se sustituyó la palabra licenciada por inició sus estudios. Cristina Narbona, presidenta del PSOE. En la web del partido figuraba que la diputada era doctora en Economía por la Universidad de Roma. Sin embargo, en noviembre de 2018, El Confidencial reveló que la institución no emitía ese tipo de títulos. Narbona lo modificó y pasó a ser economista a secas. Pero esto no acaba aquí. También el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, maquilló su currículum. Dice que estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco. Lo que no dice es que nunca terminó sus estudios. La lista es larga, pero no queremos terminarla sin Pedro Sánchez. En este caso, el diario ABC publicó en septiembre de 2018 que el presidente del Gobierno había cometido plagio en su tesis al introducir fragmentos de textos de otros autores. Sánchez siempre defendió que el documento cumplía con las normas académicas.
académicas. Pero lo de engañar en el currículum no es algo que solo ocurre en la izquierda, como hemos dicho al principio de este informativo, también lo hace la derecha. Tenemos el caso de Pablo Casado con su máster, que solo cursó 4 de las 22 asignaturas, o la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que primero figuraba como licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un máster en Relaciones Internacionales, mientras que años después desapareció la licenciatura y quedó solo estudios en Administración y Dirección de Empresas. En todas las casas cuecen habas, pero hay quien asume sus responsabilidades y hay quien no. Pero claro, es que al PSOE y al Gobierno cualquier cosa sobre el Partido Popular que pueda tapar de cierta manera su corrupción le viene de perlas, porque la realidad es que, por ejemplo, su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, va a pasar el verano en la cárcel y los ánimos están bajos en el Partido Socialista, o eso por lo menos es lo que decía ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. La verdad es que el hecho de estar inmersos en la espiral de corrupción que nos ha dado un bajonazo moral a todos los progresistas, a todos los socialistas y creo que en general a la sociedad española, el hecho de estar inmersos te impide cualquier tipo de celebración, ¿no? Pero el presidente del Gobierno está bien y está fuerte. Eso es lo que les dijo ayer a los periodistas durante su 7ª gira por Iberoamérica. Además, les aseguraba que afrontaba con tranquilidad la segunda mitad de la legislatura a pesar de los casos judiciales que afectan a su entorno más cercano, a su mujer, a su hermano, así como a quienes fueron sus más estrechos colaboradores en el Partido Socialista. Y a pesar de todo, el presidente del Gobierno está bien y está fuerte. Es radio. Es noticia. Con Verónica Jorro.